28 de marzo, Jueves Santo. Bienvenidos todos a una palabra para el Espíritu. Les saluda Jenny, teniendo claro hoy que mi devocional no busca atacar a nadie, que si usted se siente confrontado en algún momento es porque Dios lo permite para que haga un alto en el camino y pueda reflexionar en lo que estoy haciendo bien para mí, mal para otros. Este es un tiempo en donde es más notorio el ataque a las creencias que tienen muchas personas y que tal vez consideran que la Semana Santa es un acto repetitivo cada año para venir a arrepentirse. Tal vez el único tiempo del año en que las familias realizan actos humanos y olvidan en la historia y la divinidad de Dios qué representa realmente estas fechas. Pero todo está basado en el tema central de cómo hoy llamaré la enseñanza del devocional. Y el Espíritu Santo me ha puesto que hable de el espíritu de religiosidad. Piense por un momento si usted tiene el espíritu de religiosidad en su vida o es usted una persona sencillamente espiritual. Hago la aclaración antes de dar la palabra que nos va a respaldar, y es que la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad se basa en lo siguiente. El concepto de religiosidad incluye aspectos individuales e institucionales, mientras que la espiritualidad es un fenómeno individual identificado con aspectos de trascendencia personal y con una fuente de gran significado para eventos de nuestra vida. La palabra que nos respalda esta mañana está en Santiago 1:26. Dice la palabra: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26 nos está haciendo una advertencia acerca del poder y del impacto de nuestras palabras. El apóstol Santiago nos dice que si alguien se cree religioso, pero no controla su lengua, su religión es vana y en vano. Quiere decir que cuando se habla de la religión, no puede ser algo externo, algo que solo hagamos en un templo o en un día específico, sino que debe estar presente en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. Resaltemos algo tan importante como el refrenar nuestra lengua, el pensar que la religión es algo externo, que vivimos una vez al año, que está lleno de un conjunto de actividades que a todos nos lleva al mismo fin. Somos seguidores de los hombres y cometemos errores que a Él le desagradan, pues nos hemos quedado con esa herencia de religiosidad generacional. Pero ¿en qué nos edifica a nivel interno el hacer cosas repetitivas entre los hombres? Y voy a colocar algunas. Solo lo hago para sensibilizar. ¿En qué estamos? ¿Cuán profundo ha sido el espíritu de religiosidad en nuestras vidas? Primero, ¿es usted de los que va a misa solo los días domingos porque lo han declarado como el día del Señor? Porque en mi familia solo íbamos los domingos a misa. Esa era la salida en familia que teníamos. ¿Cree usted que ir a un lugar santo, agradable, donde se escucha palabra, donde no solo vamos a ser oidores, sino que vamos a tomar esa palabra para aplicarla a nuestra vida, debe ser de un solo día a la semana? Muchos van solo una vez al mes, otros van cuando tienen necesidad,
Otros lo hacen en contra de su voluntad, solo para agradarle al hombre. Pero nunca se han cuestionado si esto es agradable a Dios. Segunda, ¿es usted de los porque en la tradición año tras año ve la activación de algo que se inventa el hombre prácticamente y que atenta contra la naturaleza que Dios creó? ¿Cuántas campañas han hecho con respecto a las ramas de la palma que estaban en vía de extinción? Y se quedaron en el domingo de una misa con procesión, con santería, detrás de cosas que no tienen vida, de cosas que hizo el hombre. Pero en su afán solo van porque el hombre les bendiga simbólicamente un ramo, un objeto material que ya nos está revelando el espíritu de religiosidad. ¿Por qué debo asistir a la procesión si no me quedo sin que me bendigan el ramo? Y si llega a haber una tormenta, no voy a tener cómo detenerla. Si bien es claro, la palabra dice en Lucas 19:36. También dice la gente tendía sus mantos sobre el camino, y el relato de Juan se refiere específicamente a las ramas de las palmeras diciendo, en la palabra de Juan 12:13. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo. Allí no dice que las marchitaron, que las entretejieron, que bueno, lo que quieran imaginarse del resto. Esto lo hemos mantenido durante miles de años, muerto. El actuar de esa manera nos está haciendo ver que estamos venerando muchos a un crucifijo de un Dios muerto. Ahí nos quedamos en la religiosidad. Y la pregunta es, si Jesús resucitó, ¿por qué celebramos su muerte? ¿Por qué hacemos que cada año resucite? Él ya resucitó hace más de 2000 años, mas está en aquel que lo acepta y lo reconoce a través de la oración de fe, como su único Señor y Salvador nuestro. El que dio su vida una sola vez por cada uno de nosotros, en el pacto del acuerdo o en la obra de la crucifixión. Por su palabra habla de tomar las ramas y salir a recibirlo. Ese es un acto del espíritu de religiosidad de cada año. Pero ¿cuánto deberíamos hacer de llevarle una palabra a un versículo bíblico de lo que ha hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Obras que se quedaron en cada uno de nosotros. Otra, el cohibirnos de comer carne, la mayor tradición de las familias, cuando el espíritu de religiosidad obra, es sentirnos culpables si no hacemos lo que el hombre pide que hagamos. Si vamos a recordar algo, ¿por qué no reflexionamos sobre el versículo que hoy nos está respaldando? Ese sacrificio de no comer carne por el sacrificio de aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Tienen similitud? Yo creo que mucha. Por ello, necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo para dar en este tiempo el fruto del dominio propio. Es el tiempo de observar en los días que consideramos santos, el tener ese control en nuestro carácter, en nuestro genio, en nuestra amargura, en nuestra lengua, el refrenarla para no ofender, el conectar nuestro cerebro por primera vez, el vivir esos días en santidad, porque hemos sido santificados. Pero creemos que la Semana Santa se hizo más para caminar en el mundo y no en lo que Dios demandó que fuéramos, fieles ejemplo de no ofender ni con palabra ni con hechos a los demás. La lengua es un poderoso instrumento que puede dar vida o destruir, así que debemos ejercer control sobre ella. Debemos tomar la religión en serio si lo quieren ver así, porque Santiago nos insta a ser religiosos,
no solo de palabra, sino también de obra, mostrando amor a través de nuestras palabras y de la forma de cómo accionamos ante los demás. Si podemos controlar nuestra lengua, podemos demostrar nuestro amor y nuestra fe a los demás. Llevamos a cabo el llamado de Dios en nuestras vidas. A eso es a lo que nos ha invitado Dios siempre, a que si vamos a hablar de religiosidad, seamos cuerdos con lo que queremos o criticar o señalar. No nacimos para juzgar. Su Dios es mi mismo Dios. Para algunos la obra de la cruz no existe, sino para recordar el dolor de su Hijo amado que lo dio en sacrificio, pero que fue muestra de su amor por nosotros, para que fuéramos comprados por sangre, para estar llenos de la gracia de su salvación. La invitación, si es que usted no conoce de la palabra, entonces evite repetir como loritos lo que los humanos dicen. Él nos dejó la palabra para que la estudiáramos, para que la conociéramos. En la viña del Señor hay de todo, hay apasionados, hay enamorados, hay fanáticos, son otros los que damos testimonio de sus grandezas, otros se quedaron en el mundo y así muchos dicen tener un Dios que es el mismo mío, pero la perspectiva de verlo no puede ser a través de un espíritu religioso, sino de una verdad. Jesús murió y al tercer día resucitó y no se volvió a escuchar que alguien lo volviera a matar. ¿O sí? Bueno, que sea hoy un día especial, un día donde usted, para no ser declarado con el espíritu de religiosidad, aprenderá a refrenar su lengua, porque a las iglesias van muchos a criticar, a señalar, a quejarse. Otros saben que son templo del Espíritu y por ello cuidan sus cuerpos para que el Espíritu permanezca. Otros creen que es una fantasía lo que la Biblia cuenta, pero ha de venir a juzgarnos en el día y en el tiempo que también Él lo tiene agendado. Así que revise su actuar hasta el día de hoy, que sea un jueves santo diferente, no basado en los 7 potajes, sino basado en la verdad de la palabra. ¿Qué cosas hacer para agradarle a Dios? Porque es mi carácter, es su voluntad la que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Le invito a compartir esta palabra. Yo sé que va a edificar la vida de muchos. Bendiciones.